Iván, ¿compartes con nosotros el punto de vista de Vox, por favor? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, quiero empezar agradeciendo al Instituto de Actuarios Españoles la invitación a todos nosotros a participar, muy especialmente a su presidente, a Luis, y a Gregorio por haber hecho las labores de logística. Luis antes hacía mención a los tres pilares. Hablaba de la seguridad social, de las pensiones y de los seguros. Pero a mí lo que me parece muy interesante de este debate es que cuando hablamos de estas tres cosas, en el fondo estamos todos hablando de algo un poco más elevado. Estamos hablando de un modelo de sociedad, porque todos los temas que estamos hoy tocando aquí no tienen que ver con tecnicismos. Los tecnicismos y el trabajo de los actuarios es absolutamente imprescindible como herramienta al servicio de los políticos que quieren fomentar, imponer o proponer un cierto modelo de sociedad. Y en el fondo eso es lo que subyace dentro de todo lo que estamos hablando. Como condiciones previas a este debate, por tanto, yo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y la posición nuestra, como suele ser frecuente por otra parte, pues es claramente diferenciada del resto de los partidos. El resto de los partidos parecen anclados en un consenso socialdemócrata en defensa de ciertas ideas que pensamos que son muy equivocadas. Lo primero que tenemos que decir es que un principio fundamental es decir la verdad. Cuando digo decir la verdad, digo directamente no engañar. Porque lo que se ha hecho en España en los últimos 40 años es engañar a la población. Los políticos no han dicho la verdad, no han explicado en qué consiste la demografía y no han querido explicar a los españoles el gravísimo problema que tenemos delante. Y yo, más que explicarlo con grandes palabras, creo que se puede explicar de manera muy gráfica. Esto es la pirámide poblacional de España, de todos aquellos mayores de 45 años. No hace falta verlo con mucho detalle, yo creo que se entiende bien que es un triángulo donde la punta es estrecha y la base es amplia. Y sobre esta base es sobre la que se construye un modelo de pensiones y de seguridad social en la que, cuando se habla de solidaridad, se entiende que la base paga sus pensiones a los mayores. Pero esto es el nuevo modelo de pirámide poblacional. Esta es la pirámide poblacional española de menores de 45 años. Esto es lo que se viene fraguando en España desde los años 70. Esta es la realidad. Esto no es discutible. Lo que es discutible es qué podemos hacer con esto. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar el Pacto de Toledo que todo el mundo hoy está defendiendo. El Pacto de Toledo habla de un sistema público de reparto y redistributivo. Es una gran falsedad. Es un modelo completamente insostenible. En esto, como en algunas otras cosas, a mí siempre me sorprende estar de acuerdo con el diagnóstico, en algunas cosas digo, que hacen, en este caso Eduardo, de Podemos. Por supuesto, la manera en que hemos llegado a ese diagnóstico y la solución que proponemos suele ser muy diferente, muy diferente. Pero que el modelo es insostenible, como has dicho tú, yo creo que es absolutamente indudable. Así que lo primero, decir la verdad. Lo segundo, tenemos que hablar de solidaridad. Desde luego, solidaridad entre todas las generaciones y con todos los habitantes de nuestros territorios. Pero la solidaridad entre todos. No puede ser que hablemos solo de la interdependencia de unos hacia otros. Y para ello yo creo que hay dos medidas urgentes que tenemos que tomar en España. La primera es el reconocimiento de que hay que apoyar a las familias, porque las familias son los que traerán nuevos cotizantes. Y lo segundo, y aquí por lo menos en esto sí estamos de acuerdo, tomar medidas para incentivar el empleo. En lo que no estaremos de acuerdo es en cuáles son esas medidas que entraremos más adelante. Y por último, el tercer factor previo, la condición previa tercera, sería la de justicia. Y cuando hablo de justicia no hablo del derecho positivo que nos vamos inventando y que va variando a lo largo del tiempo. Yo me refiero a cosas que están por encima. Me estoy refiriendo a la dignidad de la vida humana, a la importancia del individuo, al apoyo a nuestros mayores por el hecho de ser mayores, al apoyo a los menos capacitados, que son condiciones absolutamente imprescindibles. Hablo, por supuesto, del apoyo a los mayores y también a los pequeños. Hablo del derecho a la vida, hablo del derecho a nacer, hablo de la solidaridad con las generaciones futuras y venideras. Y cuando hablo de justicia también, de que tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. Hasta ahora hemos estado en un modelo en el que los políticos absorben rentas de los ciudadanos, de los españoles, de manera creciente. Y cada vez se habla más de gasto público, más impuestos, más gasto público, que en el fondo no es más que más poder para todos estos políticos. Estos políticos, durante los últimos 40 años, han creado un sistema que es voraz, que es prácticamente insaciable y que cada año requiere de más presupuestos y de más impuestos para sostenerse. Y yo creo que empieza a ser hora de que los españoles de a pie empecemos a hablar de cómo podemos volver a recuperar de los políticos, del sistema político, del sistema público, rentas que nos han ido
detrayendo y volver a ponerlas al servicio de los españoles. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a hablar desde una perspectiva un poco diferente. Desde luego, de una perspectiva de apoyo a la familia. La familia es una institución básica en cualquier sociedad y no tiene que ver ni con ideologías, ni con izquierdas, ni con derechas, ni con arriba, ni con abajos, ni con zonas geográficas. La familia es la base de toda sociedad. Y por desgracia, los políticos que hoy nos lideran no creen en la familia. Que no creen en la familia ni el Partido Popular ni el Partido Socialista lo sabemos porque lo hemos comprobado a lo largo de los últimos 40 años. Que no creen en la familia los partidos nuevos, pues lo podemos observar también por las propuestas que toman o las medidas que ofrecen, que no tienen en absoluto en consideración el tema de la familia. Yo creo que hay que hablar también de la relación entre cotizantes y pensionistas. Por la pirámide poblacional que acabamos de ver, no cabe ninguna duda de que el modelo es insostenible. Quiere decir que eso, y vuelvo al tema de la verdad, el que diga lo contrario simplemente nos está engañando y es un engaño más de los que los políticos han venido ofreciendo a la población española en los últimos años. Por lo tanto, solo nos quedan dos maneras de afrontar este problema. Si tenemos muchos pensionistas y pocos cotizantes, tendremos que ver la manera, primero, de aumentar los cotizantes y, segundo, de ver cómo podemos redefinir lo que es un pensionista. En cuanto a esto último, de redefinir lo que es un pensionista, nosotros, desde luego, proponemos varias medidas. La primera, permitir que los mayores puedan jubilarse más tarde si así lo desean, posponer la jubilación de manera voluntaria y compatibilizar la percepción de una pensión con jornadas de trabajo parcial, jornadas de trabajo a tiempo parcial. Pensamos que el talento de los mayores es algo que se puede ir transmitiendo a las generaciones futuras. Pensamos que hoy, afortunadamente, se llega no solo a una edad más avanzada, sino que además a esa edad se llega en mejores condiciones y, por tanto, jubilarse a edades en las que hace 15 o 20 años era razonable, hoy creo que es perfectamente posible retardarlo sin que eso suponga ningún detrimento en la dignidad ni en la salud física ni mental de nuestros pensionistas. Y, desde luego, aumentar nuestros cotizantes, eso es absolutamente imprescindible. Y cuando digo aumentar los cotizantes, por supuesto que hablamos de crear más empleo, pero para eso haría falta conocer cómo se crea el empleo. Y, una vez más, nuestros políticos en general tienen muy poquita experiencia en la creación de empleo. Cuando hablan de que este gobierno ha creado empleo o aquel gobierno ha creado empleo, a mí me entra la risa. Es decir, los gobiernos no crean empleo. Los gobiernos generan, ve usted cómo no sabe nada de cómo se crea el empleo, los gobiernos no crean empleo, excepto empleo público, que por cierto lo pagamos entre todos. Los gobiernos generan las condiciones, el ecosistema, las claves, el mercado, para que el sector privado cree empleo, el sector privado, eso que ustedes han estado denostando durante tantos años. Cuando hablo del sector privado, hablo de pequeños comerciantes, hablo de autónomos, hablo de micropymes, hablo de pequeñas y medianas empresas y, en menor medida, también de multinacionales, que son muy importantes, pero en España crean menos empleo. Cuando hablo de aumentar cotizantes, desde luego hablo de aumentar la natalidad en España, que es una cosa de la que aquí no se ha hablado y es absolutamente esencial si queremos continuar con un país llamado España de aquí a unos años. Porque con las tasas de natalidad que hoy tenemos, que son o figuran entre las más bajas de Occidente, estamos hablando de 1,1 niños por mujer. Si siguiéramos, digamos, ese camino durante unas cuantas décadas más, la población española, tal y como se conoce hoy, simplemente desaparecería. Es un tema estadístico, actuarial, estadístico, sencillo. Estas cosas se pueden explicar a los españoles con suma facilidad, pero no se hace porque, bajo el mantra del Pacto de Toledo, lo que se decide es que no se quiere meter miedo a los españoles. Bueno, pues yo tampoco quiero que nadie meta miedo. Yo lo que quiero es que los políticos empiecen a hablar con sentido de la responsabilidad y que empiecen a reconocer que los españoles ya son personas maduras, democráticamente formadas, con capacidad intelectual para comprender cosas tan sencillas como el peligro que se nos viene encima por la pirámide poblacional y las consecuencias que eso puede tener. Pero eso parece que es también difícil. Por supuesto que tenemos que hablar de conciliación de padres y madres, de facilitar que las madres puedan a la vez tener un trabajo y tener una familia, y que los padres, de igual manera, sean más proclives a tener una familia más creciente. Vas concluyendo, por favor, en la primera. Bueno, pues voy concluyendo. Simplemente, luego, si quieres, entramos en más detalle, pero yo concluyo con ese resumen. Creo que hay que empezar a decir la verdad, creo que hay que empezar a salirse del consenso socialdemócrata y creo que hay que hacerlo simplemente por motivos puramente estadísticos y actuariales. Muchas gracias. Por favor, Iván, si nosotros somos los políticos, ¿tú qué eres? Quiero saber con quién discuto. Pues mira, yo soy un profesional independiente que se dedica a la política de manera altruista, que no cobra de esto y que está deseando que vuestra generación
pase y deje lugar a una nueva generación de Como políticos muchos, tú profesionales eres lo mismo o que voluntarios. muchos. Si me preguntas, te contesto, si no, te dejo todo el No, es tiempo. que por lo Lo que menos estoy hay que saber deseando- con quién debates. Lo porque que estoy vamos, deseando es que dejéis paso a una nueva generación de cualquier edad, que empiece a decir la verdad. Que empiece a decir la verdad. Tu verdad, no la nuestra. No, la verdad. No, Esta no. verdad. Esta verdad que es solo una, no hay más. Esta es la verdad que habéis dejado 14 años de gobierno socialista, 8 años de popular, 4 años de gobierno popular. Este es el resultado. Desde el año 78. Vale, muchas gracias. Un minuto. Un minuto, sí. Elige un tema. En un minuto, pero un minuto socialista, ¿eh? Porque todos los minutos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Entonces, yo con un minuto socialista tengo tiempo. Mira, lo primero, por favor, que es que tengo solo un minuto aunque sea socialista. Lo primero que a mí me gustaría definir es qué es esto de los impuestos. Es decir, cuando los socialistas y otros hablan de que quieren que vayamos a pagar más impuestos para pagar las pensiones, yo no sé cómo se cree que pagamos las pensiones ahora, con voluntarios. O sea, impuesto es todo lo que no es voluntario, por eso es impuesto. Lo que ahora se paga, ya se paga con impuestos. Lo podemos llamar cotizaciones, lo podemos llamar contribuciones, lo podemos llamar lo que queramos, pero ya son impuestos. Así que no inventemos palabras nuevas. Hasta tal punto son impuestos que en Estados Unidos el Tribunal Supremo permitió el sistema de seguridad social a la administración Obama bajo el argumento de que era un impuesto y que el gobierno federal tiene derecho a imponer un impuesto, así como no tiene derecho a imponer un sistema de previsión obligatoriamente para sus ciudadanos. De manera que, por definición, son impuestos. Por supuesto, no son voluntarios. Lo segundo, respecto a aquella alusión y correlación entre riqueza y demografía, yo creo que los datos desmienten que haya ninguna correlación positiva, sino casi al revés. España es un país que cada año, afortunadamente, es más rico y es un país que cada vez tiene menos o peor demografía, como todo Occidente. En cambio, países que son bastante más pobres tienen una demografía explosiva. Estoy de acuerdo en que el mundo no se acaba. Lo que se acaba es los españoles, es lo que se acaba. En África, en Asia, en Hispanoamérica, claro que estamos creciendo. Cada vez somos más millones, pero España es el que está en peligro, y los españoles. Así que la demografía tiene mucho más que ver que con la riqueza, con los valores, con las ideas, con el marco político que queremos, con la España que queremos para dentro de 50 años. Eso es lo fundamental. Y no por más riqueza se genera más demografía. España, insisto, cada vez es más rica, afortunadamente. En esto yo creo que todos tenemos su mérito, también los gobiernos anteriores, uno y otro partido, pero no por eso hemos tenido más demografía. Hay que cambiar los valores, las ideas y el sistema. Respecto al Pacto Toledo, que estáis aquí defendiendo, yo quiero recordar que el Pacto Toledo tiene como principal argumento el no discutir sobre las pensiones y menos en campaña. Y el mero hecho de que estemos aquí discutiendo el Pacto Toledo demuestra que es un absoluto fracaso. No cumple su propósito, si no, no estaríamos aquí discutiendo eso. Y por último, respecto a que no tenemos experiencia, es verdad. Ahí te lo concedo, Carmen. No tenemos experiencia en haber generado 300.000 millones de deuda en 4 años, el equivalente a toda la deuda acumulada del año 95. No tenemos experiencia porque esos 300.000 millones, para que nos hagamos una idea, claro, suena un número muy grande, esos son más o menos 10 millones de euros por hora, por persona. Y si hablamos de una familia de 4, ya que os interesa tanto la familia, estamos hablando de 40 millones de euros por hora, o sea, 1 euro por persona. En la hora que llevamos aquí, nos han endeudado 1 euro más. Es como si tuviera un parquímetro ahí fuera, aparquemos o no aparquemos, y cada hora que estamos, 1 eurito más de cada una de las familias que estamos aquí. Así que, efectivamente, no tenemos experiencia en endeudar España hasta esos niveles, no tenemos experiencia en descapitalizar el Fondo de Reserva al 50% de lo que estaba hace 4 años. Es decir, todo el Fondo de Reserva acumulado de la historia de España, la mitad lo habéis descapitalizado en solo 4 años, y de esa experiencia no queremos participar. Queremos participar en cambiar las cosas en conciencia. Y dirás que todavía no estamos en el Congreso y posiblemente estemos o no estemos dentro de poco, pero yo no estoy aquí para defender mi posición en el Congreso. Yo estoy aquí para defender una serie de ideas, una serie de valores que sí son contrarias a las de muchos de vosotros, pero creo que merecen ser escuchadas porque todos los demás estáis en un consenso bastante amplio con algunos matices y diferencias entre vosotros. Y nosotros venimos a cambiar las cosas o al menos a dar una opinión absolutamente diferente, a lo cual creo que tenemos derecho y agradezco por eso especialmente que estemos hoy aquí. Muchas gracias. ¿Tiempo de entrar en este bloque? Pues un minuto. Un minuto, ¿vale? bueno, Un minuto cada uno. Pues muy rápidamente, porque las cosas hay que hacerlas rápidas, a veces no da tiempo a prever. O sea, el tema del baby boom, que era imprevisible, solo han tardado 65 años en jubilarse y a veces es que no da tiempo 65 años a encontrar. Venga, por favor. Muy rápidamente, las soluciones a este problema pasan, ante todo, por reconocer que el fondo de pensiones es de los pensionistas, y de hoy y de los del futuro. Es decir, que la pensión es un derecho de los españoles. No es una prestación benemérita de un gobierno actual o de un gobierno de turno, no es una dádiva que nos ha dado un gobierno u otro, sino que es un derecho y, desde luego, lo que no es del gobierno, es de los ciudadanos, de los españoles. Segundo, las características del sistema actual, que ya hemos visto que lo hacen insostenible,
Eso primero, que es una enorme irresponsabilidad individual, es insostenible económicamente, se ignora el invierno demográfico, no se calcula la pensión según el valor actuarial de lo cotizado, lo cual indica que además es un sistema tremendamente opaco. Para hablar del público. Hablo del público, para entender por qué ahora vamos a proponer lo contrario. El público actual es tremendamente opaco. Ningún trabajador sabe con cuánto se va a poder jubilar, porque no existe un histórico de cuánto ha ido capitalizando, de cuánto ha ido aportando, y por tanto no depende de la capacidad de uno de aportar, sino de que el gobierno de turno, dentro de unos años, le dé o le quite. Nadie te garantiza hoy que la pensión de mañana te la pueda quitar el gobierno. De hecho, en fin, todos los que hayan nacido en los años 60, 70, 80 en adelante, yo no contaría con un plan de pensiones público tal y como va el tema. Y por último, es claramente un ataque a la propiedad privada. Es decir, hoy en día, si te mueves a los 50, tras 25 años de cotización, 25 años a los que has tenido menos renta disponible porque has estado cotizando en un sistema, tus herederos se quedan sin nada, ese fondo que has ido creando no lo vuelves a ver y se te queda absolutamente desaparecido. Por tanto, las directrices del futuro sistema tienen que basarse en la sostenibilidad, en la revalorización y en la equidad. Y por eso nosotros proponemos un sistema triple, un sistema en el que haya sin duda un pilar de reparto que tenga que ver sobre todo con los actuales pensionistas y con todos aquellos que realmente lo necesiten, con aquellas personas que no hayan sido capaces, por motivos que sean, desamparados o que hayan tenido problemas en la vida, que no hayan tenido problemas o no han tenido capacidad de contribuir. Segundo, un pilar obligatorio de capitalización y que además se venga imponiendo desde todos los que hayan nacido, esos que se van a quedar sin pensión, en los 70 y en adelante, que vayan aportando y capitalizando a un plan, por supuesto, de gestión independiente, privada, como en Chile, que cada uno lo lleve donde quiera, porque no hay peor gestor de fondos que el Estado. Eso se ha demostrado de manera clara. Y por último, un pilar de aportaciones voluntarias que por supuesto esté exenta de impuestos para que también puedan contribuir de una manera complementaria y tener unas pensiones un poco mejores para el día de mañana. Sí, es una parte de lo que has dicho. Que es el tema de las cotizaciones, me parece que se ha hablado de las bajas maternales. Y esto vuelve a enlazar con lo que yo decía al principio, es una parte completa por maternidad, una parte de lo que he dicho. Yo he dicho que hay que apoyar a las familias, que hay que apoyar la conciliación. Yo creo que hay que ser muchísimo más generoso con las madres trabajadoras y con los padres trabajadores, pero creo que eso no debe ir a costa del empleador. Y cuando digo empleador, no empecemos a pensar en grandes multinacionales o grandes empresas, pensemos en el comerciante, pensemos en el autónomo. Por eso creo que hay que ser mucho más generoso con ellos, pero a cargo del conjunto de la sociedad, no a cargo del empleador. Y en todo caso, si hubiera que hacerlo de una manera mixta, pues lo que habría que hacer es diferenciar entre la gran empresa y la pequeña o el comerciante o el pequeño autónomo. Hoy en día es bastante caro para un comerciante, para un autónomo, para un pequeño empresario, tener bajas por maternidad o bajas por paternidad. A mí sí hay un par de cosas del modelo sueco que me gustaría destacar porque son parecidas a las que nosotros proponemos, ¿no? O sea, el modelo sueco anterior era un modelo basado en una parte de contribución básica y una complementaria. La básica era la obligatoria, incluso para las pensiones no contributivas, y la otra era la contributiva normal, ¿no? Se tomaban un mínimo de 30 años, había que tener un mínimo de 30 años cotizados, y se tomaban solo los 15 años mejores para calcular la pensión. Con el nuevo sistema, que es de hace 15 años aproximadamente, si no me equivoco, las cuentas nacionales o cuentas individuales es algo que a nosotros nos gusta, y hemos hablado de ello anteriormente. No solo hay una parte de aportación propia voluntaria y una parte de aportación de empresa, sino que además incide en un factor fundamental del que hemos hablado hoy muchas veces, que es la transparencia. Cada mes el trabajador puede conocer su saldo acumulado para la futura pensión. Y eso incide sobre todo en una cosa muy importante, que es lo que decía antes, que la pensión es un derecho del trabajador, sueco o español, es un derecho, no es una dádiva que le da el gobierno. Y la certeza, el conocimiento preciso de cuál es el importe de la pensión acumulada que lleva es fundamental. En el nuevo sistema, además, cotiza toda la vida laboral, desde los 16 años, y requiere para poderse jubilar que uno haya cumplido 61 años o 65 siglos contributivos. De manera que el hecho de que haya transparencia, de que cada trabajador conozca el importe exacto de su fondo de pensión, yo creo que es algo que debemos estudiar y adoptar con urgencia.